Bueno, muchas gracias. Creo que el doctor no vino y me tocó a mí, pero bueno. Eh, Varias cosas que son importantes. Les pido excusas por haber alterado un poco el programa que había, porque pues ahora tengo que salir a tomar un avión hacia Colombia, entonces para estar un poco más tranquilo en el tiempo, pedí que cambiaran un poco esto y muchas gracias al ponente que seguía por tan amablemente darme a mí el espacio que le correspondía a él. Si bien es cierto, la medicina ha venido progresando a grandes pasos, la medicina transfusional y el trabajo, o la terapia transfusional y el trabajo en banco de sangre, también ha venido progresando de una manera bastante interesante. Pero en el proceso del crecimiento del conocimiento humano, se crean una serie de conocimientos que nosotros fundamentamos como ciertos. Y con el paso del tiempo muchas veces esos conocimientos se caen. Ese conocimiento que nosotros fundamentamos como cierto normalmente se denomina un paradigma. Pero lo primero que yo quiero es decirles a ustedes qué es un paradigma. Uy, ¿qué pasó aquí? Es que el anterior era el índice de más o menos lo que vamos a tratar hoy en la conferencia, en estos 40 minutos que tenemos. ¿Y qué es un paradigma? No me gusta estar como tan arriba, estoy más cerca de ustedes, me siento mejor. Es un modelo o ejemplo que sirve de norma y que se multiplica de persona en persona y de voz en voz. Tiene unas características que sigue unos patrones o arquetipos de investigación, o sea, el paradigma nace como cierto siempre. Y eso tenemos que tenerlo como muy claro, ¿no? Y tiene una vigencia en el tiempo y es dado por la lucidez de pensamiento, o sea, el paradigma no nace como falso. Hay que tenerlo muy claro eso. Cuando nosotros seguimos paradigmas es como cuando seguimos una carretera que es hacia donde me lleva a mí el conocimiento que existe. Y sirve para resolver problemas dentro del campo de la investigación científica. En ese orden de ideas, la sociedad se rige por una serie de moldes o paradigmas que se transmiten de generación en generación y son dados como verdaderos. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento actual que nosotros tenemos es un gran paradigma porque todos lo asumimos como verdadero, pero eso tiene sus riesgos. Y esos riesgos van encaminados a que se pueden transmitir ideas o normas falsas o no necesariamente verdaderas. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos riesgos? Básicamente puede ser adecuado y verdadero. Todos sabemos que nacemos para morir. Es un paradigma adecuado y es verdadero. No creo que nadie se ha salvado de la muerte hasta ahora, ¿no? Adecuado pero no comprobado. Dios existe. ¿Por qué es adecuado? Porque nos sirve a nosotros para poder vivir y tener la esperanza de que va a haber un más allá. O sea, es adecuado para yo vivir tranquilo. Pero nadie sabe si Dios existe. Después tenemos los falsos, falso pero dado por comprobado. En la Edad Media el alquimista decía que él podía convertir el plomo en oro. Que yo sepa no lo llegó a hacer, pero en esa época lo aceptaban como posible. ¿Ok? Y falso pero aceptado común. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Allá. Falso pero aceptado comúnmente. En esa misma época la gente decía la tierra es plana. Y todos decían la tierra es plana y cuando llega al borde se cae uno. Entonces se cayeron en América cuando lo descubrió Colón. Pero puede ser mítico, mágico, religioso. Hay una fábula muy bonita de Juan Pablo II, que era la fábula de que hubo una gran inundación y una persona se salvó subiéndose a la rama de un árbol. Y estando en la rama del árbol pasó una persona, un rescatista, y le dijo, venga, yo lo salvo. Y dijo, no, a mí me salva Dios porque me dio este árbol para salvarme. El rescatista se fue. Posteriormente llegó una persona en un helicóptero y le dijo, venga, súbase al helicóptero que yo lo salvo. Dijo, no, Dios me puso este árbol, Dios me va a salvar. Y el helicóptero se fue. Después pasaron en un gran buque recogiendo a los que quedaban y le dijeron, venga, súbase al buque. Y él dijo, no, porque Dios me va a salvar. Hubo otra avalancha y se murió. Esta persona llegó a donde Dios bravísimo y le dijo, pero Dios, ¿usted por qué no me salvó si yo creía ciegamente en usted? Y Dios le contesta, yo quise salvarlo, le mandé un rescatista, le mandé un helicóptero y un buque y usted no se subió. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces las ideas religiosas o el fanatismo religioso también puede ser peligroso y se convierte en un paradigma. Entonces nosotros tenemos que creer, pero siempre tenemos que dudar de lo que estamos creyendo para poder vivir de una manera adecuada.
Hecho estas generalidades, entonces comencemos a hablar de qué es la aféresis para después comenzar a romper unos paradigmas que hay sobre la aféresis. Ok, entonces la aféresis simplemente es colectar un componente de la sangre devolviendo el resto de los componentes a la persona que está donando, o en el caso de la terapéutica al paciente después de removerle los componentes sanguíneos que están produciendo o están ayudando a que se produzca una enfermedad o una situación patológica. Viene del griego aféresis, que significa separar o remover. Entonces, sirve básicamente para separar y extraer uno de los componentes. Es que ya sé que lo que estoy haciendo es que mi dedo es muy gordo, entonces cuando presiono todas las teclas y se apaga. No solo el dedo es gordo, no se ríen. Separan o extraen uno más de los componentes de la sangre de un donante o de un paciente, ya sea para que, si es en el caso del donante, para que éste sea utilizado en otra persona con un fin curativo o paliativo, o cuando es un paciente para ayudar al tratamiento de la enfermedad. Y se utilizan separadores celulares automatizados. Las primeras aféresis que se hicieron, ¿ustedes saben de dónde nació el concepto médico de la aféresis? De la separación de la leche en sus componentes. Por allá sobre 1914, en la década de 1910 aproximadamente, se utilizaba eso en Europa comúnmente para hacer quesos, para extraer la crema, para extraer la grasa y hacer mantequillas. Eso se hacía con la leche, se hacían centrifugaciones a diferentes temperaturas y se obtenían los componentes de la leche. De ahí algunos médicos observaron eso y creyeron que esto se podría hacer con la sangre también, pero no fue sino hasta la década del 50 cuando realmente se pudo hacer esto. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué la década del 50? Porque fue cuando se construyeron las primeras máquinas que realmente fueron eficientes para la separación de la sangre. Su propósito es colectar grandes cantidades de un solo componente y de un donante único. Esta es la primera ventaja de la aféresis como tal. ¿Por qué? Porque mientras en el caso de las plaquetas ustedes ordenan para un paciente una terapia, un paciente con 10.000, 15.000 plaquetas, ustedes le ordenan más o menos 6 unidades de plaquetas. Eso quiere decir que lo estamos exponiendo a 6 donantes a unos costos muy altos, porque hay que hacerle pruebas de calidad y seguridad a 6 donantes para podérselo administrar a esta persona. Y en la aféresis, como un solo donante me puede donar esa cantidad de plaquetas, entonces yo estoy reduciendo muchísimo los costos finales de la atención del donante y la atención del paciente. Obviamente, como es un solo donante, disminuye los riesgos de enfermedades de transmisión por transfusión, remueve componentes patológicos de la sangre del paciente. En el caso de un paciente, pues obviamente el tratamiento va a ser que, por decir algo, tengo una enfermedad por inmunoglobulinas, yo puedo remover esas inmunoglobulinas y cambiarlas por un plasma sano o por un componente que me permita a mí mantener sana a esa persona. O más recientemente colectar stem cells o células madres CD34 para tratamientos específicos o para trasplantes de médula ósea. Anteriormente tenía yo que entrar hasta la médula, que todavía se hace, y obtener estas células madres para trasplante. Actualmente lo puedo hacer de sangre periférica con este tipo de equipos. Su propósito es muy simple. A pesar de que son máquinas con un nivel de sofisticación muy alto, el propósito es muy simple, es obtener, utilizando las propiedades físicas de la centrifugación, que simplemente es utilizar la fuerza centrífuga para que, de acuerdo al peso específico de cada una de las células, estas se me ubiquen en unos sitios específicos en el proceso de centrifugación, de tal manera que lo más liviano me queda más cerca al centro de la centrífuga y lo más pesado se me ubica más lejos al centro de la centrífuga. Eso se llama una estratificación de la sangre, y eso lo aprendimos ¿de dónde? De la leche. Entonces no fue que nosotros no lo inventáramos, se lo inventaron los que tenían vacas, supongo. Ok, entonces tenemos plasmaféresis, que utilizamos esta parte, tanto para uso hospitalario como para uso industrial o para uso directamente de intercambio plasmático en los pacientes que están, por decir algo, con quemaduras. El uso industrial es para obtener los componentes del plasma y concentrarlos, empacarlos y después vendérselo carísimo a nuestros países otra vez. Citoféresis, que básicamente se refiere a la parte celular de la sangre, que puede ser la trombocitoféresis, que es de las plaquetas, la leucocitoféresis, que son de los glóbulos blancos, que puede ser de linfocitoféresis, granulocitoféresis, y por último la eritrocitoféresis, que son los más pesados, que están en la parte más baja. ¿Qué utilizamos nosotros? Cuando yo hago el proceso en una máquina de centrifugación, la sangre inicialmente se me divide en 3 capas bien definidas, de acuerdo a la velocidad que se utilice.
En los bancos de sangre somos muy expertos en manejar las velocidades de los procesos de centrifugación, y en las máquinas de aféresis esta centrifugación me permite a mí primero obtener el plasma que está aquí cerca del centro de la centrífuga y los glóbulos rojos en la parte externa. Y aquí en la mitad se me ubica una capa que nosotros denominamos Buffy cobalt o capa leucoplaquetaria, en la cual yo voy a tener las plaquetas, los linfocitos y los eritrocitos. Pero las máquinas actuales han ido un poco más allá, no solamente obtener estas tres capas en el proceso, sino que las máquinas actuales me permiten estratificar aún más las células. De tal manera que la capa del Buffy cobalt yo la puedo dividir en los linfocitos pequeños o los leucocitos pequeños, que son los que menos pesan, los linfocitos, los medianos, que son generalmente células mononucleares de diferente tipo, y el gran leucocito, que es el polimorfo nuclear. Junto al gran linfocito tengo yo los hematíes, que se me estratifican también. Los más jóvenes, que pesan menos, se me van a hacer más cerca de ellos, y los más viejos se van a hacer más lejos porque pesan más. Y las plaquetas yo las tengo aquí pegadas al plasma, de tal manera que dependiendo de lo que yo necesite, yo tengo capacidad de colectar lo que yo realmente quiero. Igualmente, cuando yo voy a hacer un trasplante de médula ósea y tengo yo un donante de médula ósea, en este tipo de máquinas yo puedo hacerle una estimulación de la médula para que la médula libere a la circulación periférica las células madre, y después, por un proceso especial dentro de esta capa, yo puedo colectar específicamente las células CD34 que necesito para este trasplante. Esto ha evolucionado muchísimo. Entonces, las aplicaciones básicamente en colecta de componentes ya hablamos, la trombocitoféresis, eritroféresis, plasmaféresis, y la plasmaféresis para obtener hemoderivados. Estos son los que nosotros obtenemos como hemoderivados. Básicamente lo que es simplemente el obtener muchísimos litros de plasma, y de esos litros de plasma separar estas proteínas específicas para después ser utilizados como tratamiento en los pacientes. Y en los procedimientos terapéuticos tenemos la leucocitoféresis de células mononucleares. Aquí entrarían también las CD34, la colecta de polimorfonucleares o la depresión de leucocitos. Sí, para pacientes con algunos tipos de leucemia se utilizan como un procedimiento paliativo bajar, para evitar la leucostasis, que es uno de los grandes problemas, bajar los recuentos de leucocitos para tratamiento de estos pacientes. Depresión de Matías se utiliza muchísimo en la enfermedad de células falciformes. Se utiliza también muchísimo en la eritrocitosis de la altura o en la eritrocitosis post-tabaquismo, post-EPOC. El recambio hemático también se utiliza también en la enfermedad de células falciformes. El recambio plasmático terapéutico, la fotoféresis, que es una leucoféresis modificada específicamente para algunas enfermedades, no me voy a detener mucho en eso, y obviamente la cosecha de células madre. ¿Cómo funciona la féresis? La féresis realmente existen dos tipos de féresis, de flujo continuo y de flujo discontinuo. La de flujo continuo es una que me garantiza a mí la circulación constante de la sangre dentro de la máquina, para que en el cinturón o canal de separación siempre haya una interfase continua y constante, de tal manera que me permita a mí que lo que yo estoy cosechando se coseche de una manera continua en el tiempo y no vaya a parar el proceso, para que el proceso, mientras más continuo y constante lo hago yo, me garantiza a mí una mayor pureza del componente que estoy obteniendo. Y las de flujo discontinuo utilizan un bóbulo campana que se está llenando y vaciando en forma alternativa y maneja unos volúmenes por este motivo mucho más altos que cuando yo utilizo el cinturón de centrifugación. También las hay de acceso venoso único y acceso venoso doble. Normalmente en la donación de sangre o en la donación de componentes por aféresis utilizamos acceso venoso único, y a veces en pacientes utilizamos acceso venoso doble. Eso ya es algo que el técnico o el médico que maneja la máquina escoge cómo trabajar de acuerdo a las condiciones del paciente. De flujo continuo, entonces, la metodología es muy sencilla. Él me garantiza a mí que el proceso de extracción, procesamiento de la sangre, retorno de la sangre se hace en forma simultánea. Estos equipos, como lo que tienen que garantizarme es que la sangre que entra al circuito de separación esté entrando en forma continua para mantenerme la estratificación de la sangre, tienen unos reservorios pequeñitos que en el tiempo durante el cual la máquina está devolviéndole la sangre al donante, ella está utilizando la sangre que tiene en el reservorio. Cuando llega al mínimo,
Simplemente para el retorno y vuelve y comienza a extraer. Pero en el proceso de centrifugación nunca se interrumpió, que eso es lo importante, por eso se llama continuo. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene una interfase constante y maneja unos volúmenes extracorpóreos muy bajos, lo cual permite que el paciente o el donante nunca vaya a sentir problemas de hipotensión. Segundo, los tiempos son más cortos, entonces la dosificación de anticoagulantes se reduce también, porque uno de los grandes problemas de la donación es el anticoagulante que se le entrega al donante y comienzan a hacer sintomatología. Algunos llegan a hacer una tetania por la hipocalcemia, y esto es un problema que hay que manejar mucho, y ese donante no vuelve a donar nunca. Dice, no, a mí no me vuelvan a conectar a esa máquina. Mayor cantidad de plaquetas en menor cantidad de donaciones, pues esa es la gran ventaja, sobre todo de los sistemas de aféresis. Y la donación, que puede ir desde 2.7 por 10 a la 11 plaquetas. Nosotros sabemos que en una unidad estándar de plaquetas de donante de banco de sangre yo tengo 5.5 por 10 a la 10 en promedio. Eso quiere decir que en una unidad de aproximadamente 3.3 por 10 a la 11 plaquetas estaría yo teniendo 6 unidades, que es lo que normalmente le ordenamos a un paciente. Que dicen que la norma dice así rápidamente, una unidad por cada 10 kilos de peso. Si pesa 60 kilos son 6 unidades. Esa es la norma rápida, que no es lo ideal, pero así la puedo calcular yo en un caso de una urgencia. O puedo llegar hasta 12 por 10 a la 11, que prácticamente serían 18 unidades de plaquetas de un mismo donante. Eso me permite a mí fraccionarla de pronto esa unidad para tres personas, y me permite a mí de pronto exponer a menos donantes a un niño, en el caso de pediatría. ¿Por qué? Porque me permite a mí fraccionarla en las pequeñas alícuotas y solamente me donó una persona. Aquí está cómo funciona más o menos para que se imaginen. Este es el cinturón que está en la centrífuga. Está girando a 3.000 revoluciones por minuto, que más o menos, eso me viene dando a mí unas 3.080, 3.100 gravedades. Si aquí estamos a una gravedad, 3.100 gravedades es como estar 3.000 metros abajo en el agua. O sea, tiene uno 3 toneladas de peso encima. Más o menos eso es lo que está sucediendo ahí. Al entrar la sangre que entra por este lado, ella comienza a estratificarse en el proceso de centrifugación y llega a este lado donde hay una serie de tubitos, uno que está muy profundo en el cinturón o en el canal, que me retira los eritrocitos. Otra vez fui yo. Uno que está muy superficial, que es el que me captura el plasma, el exceso de plasma, y me lo saca para devolvérselo si yo no lo voy a utilizar para devolverlo, y otro intermedio que me saca la capa de Buffy-Coat, y esa capa de Buffy-Coat va a una cámara de leucorreducción, que simplemente lo que hace, aprovechando la fuerza centrífuga, me va a estratificar los más pesados aquí y los más livianos acá. En el proceso, el sistema inyecta plasma a presión para barrer las plaquetas y sacarlas primero. Si no las voy a utilizar y yo quiero retirar los leucocitos, entonces después me saca los leucocitos de acuerdo a la estratificación que tuvo. Eso es lo que me permite a mí colectar específicamente un leucocito que yo necesita o una célula madre. Esa estratificación que me hace este sistema. La ventaja, volúmenes muy bajos, 185 mililitros, más o menos 191 con lo que queda en la cámara, que realmente no se pierden sino muy pocos mililitros en el proceso. Mientras que cuando yo estoy trabajando con un flujo discontinuo, yo tengo que el bowl me maneja a mí 225 mililitros y el sistema de tubos y los reservorios me manejan otros 180 mililitros. Entonces tengo más o menos 405 mililitros por fuera, y por eso es que esos donantes tienden a hacer hipotensiones. ¿Ok? Bueno. El otro tema es el acceso venoso. Normalmente yo puedo utilizar un acceso antecubital, que es lo que casi siempre utilizo cuando es una aféresis de donante, o utilizo catéter venoso central cuando es una aféresis de paciente. Aunque esto es ya un paradigma, ya tenemos que se han incorporado accesos venosos periféricos en algunos tipos de pacientes. O sea que ya no necesariamente tengo que tenerlo con un acceso venoso central y ingresado con unos costos muy altos de pronto en cuidado intensivo de pronto, sino que si el paciente está bien, por decir algo, es un paciente de una miastenia gravis, yo lo puedo manejar ambulatorio después de la crisis miasténica. Y simplemente viene, le cojo su venita periférica, le hago el procedimiento y vuelve a salir. Obviamente hay que tener cuidado porque no todo se puede manejar así como tan a la ligera. Eso se convertiría también en un paradigma. Pero vamos a ver por qué. Tenemos que tener en cuenta que en el mismo momento en que yo hago la venopunción, el organismo del paciente o del donante interpretan que
que está sangrando. Y él va a tratar aquí de activar el proceso de coagulación. Entonces las máquinas de aféresis traen el anticoagulante y lo mezclan directamente aquí a la salida de la aguja, para que no se produzcan microcoágulos y no se produzcan agregaciones plaquetarias indeseadas en el transcurso entre la aguja y la entrada a la máquina. Entonces yo hago la anticoagulación muy al momento de la entrada. Los tipos de anticoagulantes también son muy importantes porque ellos tienen que estar diseñados no solamente para la anticoagulación, sino para que preserven los componentes durante su almacenamiento en el banco de sangre. Uno de los grandes problemas que luchamos en banco de sangre es por evitar la lesión por almacenamiento. Por eso es que muchas veces los pediatras son los primeros que gritan, dicen, pero es que no me pongan glóbulos rojos viejos porque están dañados, tienen mucho potasio. Sí, tiene razón, pero en el banco de sangre hemos aprendido a que esa lesión por almacenamiento no sea un problema. Entonces vamos a tener prevención de la coagulación, la circulación extracorpórea. También acuérdense que los glóbulos rojos, al entrar en contacto con los plásticos de los sets, van a tratar de activarse y van a tratar, perdón, los glóbulos rojos no, las plaquetas van a tratar de activarse y van a tratar de iniciar un proceso de coagulación. Los glóbulos rojos tienen un daño muy importante que es la pérdida del 2,3-difosfoglicerato, que esa es la puerta de entrada al proceso de glucólisis, pero también es muy importante. ¿Por qué? Porque el 2,3-difosfoglicerato es el que hace que se formen los puentes disulfuro y se forme la cianonitrosohemoglobina. ¿Alguien se acuerda de bioquímica de segundo semestre? Yo creo que muy pocos, pero bueno, más o menos así. Pero es importante, ¿por qué? Porque cuando no hay el 2,3-difosfoglicerato, la hemoglobina va al pulmón y capta oxígeno, pero no la entrega. ¿Por qué? Porque las cadenas alfa y beta están cerradas y no tiene capacidad de entregar el oxígeno en los tejidos, que es lo que yo necesito. Entonces tengo unas grandes cantidades de oxihemoglobina, pero que no me sirven para nada, porque están captando oxígeno, pero no lo están entregando. Entonces el 2,3-difosfoglicerato es importante porque él me permite que se formen los puentes disulfuro y se abra la hemoglobina para que entregue el oxígeno. Además que el óxido nitroso, cuando se libera, es un agente vasodilatador de la microcirculación. ¿Quién se acordaba de eso? Yo algún día lo vi, bueno, no importa. El otro importante es la inhibición de la agregación plaquetaria por reducción del pH. Acuérdense en una cosa, que en almacenamiento yo hago solamente glucólisis, pero no entro al ciclo de las pentosas fosfatos. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Por allá atrás. Entonces necesito consumir mucha energía, mucho carbohidrato, mucha glucosa para producir muy poca energía. Y así están mis celulitas en el banco de sangre. Entonces yo tengo que darle, por un lado, ATP para mantener la producción de energía, y por otro lado tengo que evitar que se caiga el pH. Entonces hay sustancias tampón o buffer que me lo estabilizan. ¿Por qué es importante que no se acidifiquen, sobre todo las plaquetas? Porque pueden estar escondiendo un crecimiento bacteriano que está consumiendo grandes cantidades de glucosa y está produciendo gran cantidad de ácido residual que me va a acidificar las plaquetas. Y yo tengo que evitar que eso suceda. Y ya lo sé hacer en banco de sangre, eso es una ventaja que tenemos. Bueno, la aféresis de donante y la plasmaféresis terapéutica y la citaféresis como alternativas especializadas a la donación de sangre. Los bancos de sangre, como le digo, hemos venido aprendiendo mucho y hemos aprendido mucho de nuestros errores, porque en banco de sangre sí que se cometieron errores. Hay un cuento muy famoso del Papa Inocencio II. El Papa Inocencio II era un venerable viejito decrépito que se estaba muriendo. Y como les dije al principio, el paradigma es que todos nos tenemos que morir. Los médicos del Papa pensaron que se estaba muriendo porque la sangre de él ya era vieja, entonces que había que cambiarle la sangre por sangre nueva. O sea, el concepto era bueno, pero la conclusión era mala. ¿Qué hicieron estos amigos? Le sacaron sangre a 4 jóvenes de aproximadamente 9 o 10 años y se la pusieron al viejito, con tan mal resultado que se murió el viejito y los 4 niños. Pero por ahí comenzó la medicina transfusional. Uno tiene que aceptar sus errores. Y eso está en los anales de la medicina transfusional. Si alguno de ustedes es apasionado por la historia de la medicina, esta parte de la historia de la medicina de las transfusiones tiene unos casos que nosotros ahorita nos reímos y decimos, ay, pero cómo eran de mensos. Era el paradigma aceptado en ese momento.
Y no estaban tan mal porque realmente sí había problemas en la sangre, lo que pasa es que ellos no sabían en qué consistían esos problemas. Entonces no hay que juzgarlos a la luz del conocimiento actual, sino a la luz del conocimiento de esa época. Su propósito entonces es colectar un componente de la sangre para un efecto terapéutico o para una donación, y la separación del componente por medio de centrifugación o por medio de membrana. He hablado de la aféresis de centrifugación, pero hay otro procedimiento de aféresis que es la aféresis de membrana. ¿Qué es la aféresis de membrana? Es muy parecido a una diálisis. Utiliza el mismo principio que la diálisis, pero entonces tiene algunos inconvenientes. Entonces, como ya les dije, 1 o 2 accesos venosos, esto es como haciendo una recapitulación. Obtengo hematíes, plaquetas, stem cells, leucocitos o el plasma, y lo manejo por una serie de tubos o canales en los cuales yo estoy separando los componentes de acuerdo a lo que yo necesito. Algunos se los devuelvo al donante o al paciente y yo me quedo con los otros. Entonces, esa es parte del tratamiento. La sangre llega al separador celular y se procesa de acuerdo a unos gradientes de centrifugación que me dan a mí, se deben medir en gravedades, no en revoluciones por minuto, y eso me da a mí una eficiencia en la separación. Entonces los equipos modernos no solamente te van a separar un componente, sino de acuerdo a las necesidades del banco de sangre yo puedo obtener diversidad de componentes. Puedo obtener una unidad de plaquetas, 2 unidades de plaquetas, hasta 3 unidades de plaquetas, ya lo habíamos hablado. Puedo obtener una unidad de plasma de 300 ml hasta 900 mililitros de plasma. Eso se utiliza mucho, sobre todo en los que tienen industrialización del plasma. Puedo obtener 1 o 2 unidades de glóbulos rojos, ¿sí?, dependiendo de las condiciones del donante. Puedo obtener 1 de plaquetas, 1 de plasma, 1 de plasma, 1 de glóbulos rojos, 1 de plaquetas, 1 de glóbulos rojos, o un triple producto de plaquetas, plasma y glóbulos rojos. Pero también tengo que tener en cuenta que yo tengo que cuidar mi donante, porque yo no voy a se tiene 5 litros, sáquele 3 que necesito, no. Tengo que manejar unas condiciones y unos conceptos perfectamente claros que los bancos de sangre los conocemos perfectamente. Y también sabemos cómo cuidar a nuestro donante. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grande. A nuestros países no les gusta donar sangre. Entonces, conseguir sangre es muy difícil. Y máxime cuando los mismos médicos a veces nos encargamos de crearle paradigmas a los donantes. Dices que le van a sacar 1 litro. No, ni siquiera es medio litro. Y aquí es menos todavía, que casi siempre una unidad de plaquetas va suspendido en 300 mililitros de plasma. O lo dejamos hiperconcentrada en 60, 70 mililitros y luego le agregamos solución aditiva de plaquetas. Entonces le sacamos menos todavía. Entonces hay muchísimas alternativas que yo puedo manejar en un momento determinado. Como les decía, 200 a 300 mililitros por cada unidad de plaquetas, el recuento más o menos para una sola de 3 hasta 5.1, 2.7 realmente hasta 5.1, y puedo llegar hasta 12 para 3 unidades de componentes. Crítico, lo que yo les decía, el pH, no puedo dejar que se me acidifique, porque cuando se acidifica muy posiblemente estoy ante una contaminación bacteriana, ¿ok? Duración normalmente 3 a 5 días, y esto que dice aquí y aquí en azul es que actualmente existen en el mercado, y ya estamos haciendo la introducción de esta tecnología aquí en El Salvador, la reducción de patógenos. La reducción de patógenos e inactivación de leucocitos es un procedimiento mediante el cual, además de las pruebas de laboratorio para garantizar la calidad de la sangre para los 5 o 6 gérmenes índice que pueden haber en la sangre, puedo yo hacer la inactivación de cualquier bacteria, cualquier virus o cualquier parásito que se encuentre en la sangre, que el donante no sabe que lo tiene y que puede estar presente y me puede estar produciendo un desenlace fatal en el paciente cuando yo utilizo la sangre. Eso se llama reducción de patógenos y es un procedimiento que ya está aprobado a nivel mundial. Y también me permite para llevar las plaquetas hasta 7 días. Uno de los grandes problemas de los bancos de sangre es que las plaquetas no duran sino 5 días, entonces se vencen muchas plaquetas. Y aunque uno diga 7 días es muy poquito, pero ya tener las 7 días, no saben los ahorros que se pueden tener en estos casos. Ahorros de componentes, ¿no? Protocolos e indicaciones, entonces. Ya sabemos los tipos de procedimientos, entonces de acuerdo a esto, yo voy a tener una serie de procedimientos. En el caso de las trombocitoféresis, hay unas indicaciones específicas en las cuales yo lo puedo hacer. El recambio plasmático terapéutico es un procedimiento simple o es simple eliminación de plasma. Básicamente entonces yo tengo que mirar que cuando yo retiro plasma, miren este plasma, eso no es leche.
Es un paciente que tenía un problema de una dislipidemia familiar congénita. Y mira el plasma de este paciente. Aquí tenemos, estos son aproximadamente un recambio de 3 volemias de plasma. Entonces, esto es el plasma que se va a botar. Este plasma fue recambiado o por un plasma libre del problema que tenía el paciente, o se recambia por una solución salina con albúmina, que es el otro procedimiento que se hace y que es menos nocivo, porque al no tener las proteínas que pueden producir la alergia al paciente, él va a tener menor cantidad de problemas durante el proceso. ¿Para qué se utiliza la plasmaféresis? Para remover aloanticuerpos, anticuerpos autoinmunes, complejo antígeno-anticuerpo, cantidad anormal aumentada de proteínas plasmáticas, niveles de colesterol muy elevados, altos niveles de productos de desecho metabólico en el plasma, venenos unidos al plasma o el uso de drogas. Para todo eso puede llegar a servir. En toxicología se está comenzando a usar muchísimo las plasmaféresis como una primera indicación en la urgencia de tratamiento de los pacientes que llegan envenenados. Pero es una terapia de inmunomodulación real con un impacto global en los procesos inflamatorios y celulares implicados en la respuesta inmune. Ese es el concepto más clásico que hay de la plasmaféresis terapéutica, y es el concepto con el cual realmente hemos venido ampliando nuestros horizontes. ¿Por qué? Cuando yo tengo una enfermedad por anticuerpos IgM, que son unos anticuerpos muy pesados, yo tengo que disminuir la cantidad de IgM circulante. Entonces hago una primera plasmaféresis y me baja de 5.000 miligramos por decilitro a 980. Con una segunda plasmaféresis lo estabilizo alrededor de 254, y así puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, sin que vuelvan a subir los niveles de inmunoglobulina. El otro problema está cuando son estas inmunoglobulinas M, generalmente son inmunoglobulinas intravasculares. Entonces cuando yo las bajo, el cuerpo tiene que volverlas a producir para tenerlas ahí circulantes. El problema es cuando tengo una enfermedad mediada por anticuerpos IgG que son de bajo peso molecular. Entonces, ¿por qué? Porque yo logro bajar de 20.000 en la primera féresis a un promedio de 8.000, 9.000, pero ¿qué pasa? Como hay IgG extravascular, esta va a comenzar a difundir hacia el sistema intravascular. Entonces, ¿qué pasa? A las 24 horas, mire. Entonces, a las 24 horas tengo que hacer otra. ¿Qué pasa? Cuando yo la hago, se va a bajar, pero cada vez estoy luchando contra las que me están entrando. No es que me esté produciendo grandes cantidades, es que ya las tenía, pero estaban por fuera. Al cabo de 6, 7 procedimientos logro la estabilización de la IgG. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes como médicos, como colegas, como amigos, tienen que saber qué están tratando con la féresis para que realmente indiquen lo que se debe indicar. Aquí ustedes dicen, hágame simplemente una féresis acá, a la semana a la otra, y hagamos el seguimiento. Cuando comienza a subir, hacemos la tercera por allá a los 6 meses o al año, de acuerdo a la enfermedad que tenga. O simplemente te necesito que me haga cada 24 horas, luego cada 48 horas, la última a las 72 horas, y estabilicémosla. Pero eso no se lo tiene que decir el profesional del banco de sangre. Esa es la decisión de ustedes. Ustedes son los médicos tratantes, y eso es lo importante, y por eso nosotros hemos querido estar aquí con ustedes diciéndoles, mire, esto existe, esto sirve, está aprobado, pero ordénenlo e indíquenlo bien. Lo cual no quiere decir que ustedes no puedan ir a donde su colega del banco de sangre y decirle, mira, tengo este paciente, sé que la féresis sirve, pero no conozco bien el protocolo. Es que a veces nos da una pena que digan, no, como es de bruto este. No. A veces uno no tiene el conocimiento completo de la medicina, y preguntar es sano. Yo sé que la féresis sirve para el síndrome de Guillain-Barré, pero no me acuerdo el protocolo. Es lógico, porque ustedes no manejan los Guillain-Barré todos los días, pero los de la unidad de féresis del banco de sangre sí lo manejan diariamente, o por lo menos mensualmente. Entonces ellos saben los protocolos, y si no lo saben, están las guías ASFA. ASFA es la Asociación Americana para el Fomento de la Féresis. La última salió en el 2016, la próxima sale en el 2019, y ahí están todas las enfermedades clasificadas. Vamos a ver algunas aquí. Entonces, y es tan fácil de manejar que hasta le sopla.
Entonces, en el síndrome de Guillain-Barré se maneja en los primeros 7 días para evitar que el paciente llegue a la unidad de cuidado intensivo y se hace una aféresis cada 24 horas en la primera semana para evitar el progreso de la enfermedad, y luego se comienzan a espaciar las aféresis en un total de 4, 6, máximo 7 aféresis en los primeros 15 días. Se lo da así todo mascadito. Dice, es que la experiencia a nivel mundial, y fuera de eso le refiere los artículos y le refiere por qué sirve. Entonces, como llevarse uno el soplete o la copialina aquí ya apuntada en la pierna y, sí, ese es. Ahí está todo mascadito para que lo entendamos. Y está disponible aquí, pues si tienen con qué pagar pueden. El problema es que está en inglés. Entonces, pero igual si nosotros sabemos algo de inglés, por lo menos en inglés médico, vamos a entender lo que nos están diciendo. Y si no, existe Google. Pero bueno, no crean mucho en Google. También en cualquier sitio, no solamente anticuerpos, sino en cualquier citoquina circulante, proteínas del complemento que tengan un impacto en componentes celulares en la respuesta inmune. Yo como que me estoy extendiendo mucho y esta cosa aquí es de tiempo. Tratamiento, bueno, en las enfermedades hematológicas, en el caso de la plasmaféresis sirve mucho para púrpura trombocitopénica trombótica de tipo adquirido, en donde remover los anticuerpos ADAMS3 es muy importante y se hace por plasmaféresis. Y el otro tratamiento, que es reducir la producción de anticuerpos, se hace con esteroides e inmunosupresores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? También en las guías ASFA les dicen a ustedes, oiga, mire, usted lo puede hacer como tratamiento de primera línea o lo puede hacer como tratamiento de segunda línea. Cuando falla el primer tratamiento, lo puedo hacer como tratamiento de segunda línea. O también hay algunas indicaciones donde yo lo puedo hacer concomitante. Pero si usted va a utilizar un fármaco o una droga y va a utilizar aféresis, la recomendación principal es no ponga el fármaco antes de la aféresis. ¿Por qué? Porque si usted pone la inmunoglobulina intravenosa, que es carísima, 2 horas o 3 horas antes de hacer la aféresis, resulta que en la aféresis se le fue toda la inmunoglobulina que le había puesto. Entonces siempre primero haga la aféresis y luego ponga la inmunoglobulina. Normalmente no se mezclan las dos, pero sí puede usted estar, de pronto el paciente necesita antibiótico, necesita otras cosas. Entonces si usted le puso el antibiótico, se quedó todo en el proceso de plasmaféresis. Rápidamente son unas indicaciones en neurología. Nosotros vemos aquí una clasificación ASFA, la que hemos hablado. La Asociación Americana de Neurología tiene otras guías. El problema de estas guías es que desde el 2011 no se han actualizado, pero sin embargo no riñen mucho con las otras, y la EFNS es la guía europea. Si ustedes miran, digamos, en el síndrome de Guillain-Barré, aquí está categoría 1, aquí es clase 1, y esto simplemente coinciden con lo que dicen los neurólogos acá. ¿Cómo es que se llama esto? Idiopatía desmielinizante crónica, se me olvidó. Polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Gracias, doctora. Que tengo tantas cosas en la cabeza que a veces. El Alzheimer también está en categoría 1, está aquí en categoría 1 y también coincide con la. Pero hay sitios en donde hay algunas diferencias, como en el caso de la miastenia gravis, donde la ASFA la categoriza como categoría 1, o sea, es indicación plena y de primera línea de tratamiento, pero la Asociación de Neurología dice que no tiene evidencia suficiente. Pues obviamente ya tiene más de 7 años de haber salido y ya ha cambiado, y sin embargo en Europa coinciden con lo que dice ASFA. La neuromielitis óptica, categoría 2 para los primeros tratamientos y categoría 3 para el mantenimiento. La Asociación Americana de Neurología lo tiene como clase 1, pero mira, aquí ellos no coinciden con ASFA, sino que coinciden con la Academia de Neurología. Y las recaídas de la miastenia gravis, aquí lo tienen como categoría 2, pero la Asociación Americana lo tiene como categoría 1. ¿En qué consiste esto? En que en la medida que van progresando y van saliendo más estudios, van variando las categorías. Algunas enfermedades suben, otras bajan, pero la idea es que cada vez que me sale una nueva categoría, yo puedo estar consultando y mirar cómo se está manejando el proceso. Entonces, estos son los estudios que han salido, que dice el recambio plasmático terapéutico de primera línea en el Guillain-Barré leve, moderado y severo, o sea, en todos. Pero hay que tener en cuenta una cosa: si ustedes ya iniciaron tratamiento en una persona que tiene Guillain-Barré con inmunoglobulina, ya la plasmaféresis no es tan eficiente y cae a categoría 3. Entonces dense cuenta cómo una decisión médica puede terminar afectando
La estadía, porque la inmunoglobulina lo va a curar, pero pasa es que la estadía es muy grande y casi siempre terminan en unidad de cuidado intensivo, habiendo podido yo iniciar de una vez con plasmaféresis y haberle evitado la llegada a una unidad de cuidado intensivo. ¿Ok? Pero cuando yo ya lo hago y a veces el médico ve que no sale, ahí sí llaman al banco de sangre a decir que le hagan la féresis. Te digo, sí señor, yo se la hago, pero los resultados no van a ser tan satisfactorios como lo eran si lo hubiera iniciado de entrada con la plasmaféresis. Las recomendaciones siguen siendo muy altas. Mire, y aquí está lo que le digo: 2 sesiones, 1.5 volumen, le dicen todo lo que tiene que hacer. 4 sesiones en la moderada o 4 a 6 sesiones en la grave. Está todo mascadito, no es sino leer e indicar. Obviamente eso es una sugerencia. Ustedes son los médicos, ustedes son los que deciden qué hacen y cada cuánto lo hacen. Por eso es que es un acto médico indicar una aféresis, porque es una decisión médica de acuerdo a cómo está el paciente. El papel es una sugerencia de lo que a nivel mundial se ha visto, pero usted es el que está ahí rascándose la cabeza. Mire, yo me quité tanto pelo que ya no me queda. ¿De qué le hago a este paciente? Entonces, cuando yo ya tomo la decisión es porque estoy completamente convencido que es lo mejor para él. ¿Ok? En este caso hay 2 cosas muy importantes en las miastenias graves: que no todos los pacientes tienen los antígenos específicos contra el músculo, y cuando lo tienen son pacientes que son los más difíciles de manejar, porque no son pacientes que responden fácilmente a las terapéuticas que hay, pero sí responden muy bien a la plasmaféresis. ¿Por qué? Porque los remueve estos anticuerpos MuSK, que me permiten a mí retirarlos de la circulación y evitar que el paciente haga recaídas muy seguidas. Hay que tener en cuenta que la inmunoglobulina en la literatura mostró efectos similares a corto plazo en las enfermedades y en las recaídas. El recambio plasmático terapéutico fue más eficiente que la inmunoglobulina en varios estudios retrospectivos. También podía tener el recambio plasmático terapéutico, tenía una respuesta que era más predecible en el paciente que en el uso de la inmunoglobulina durante las crisis miasténicas. También que los cambios en la calidad de vida eran similares y las 2 terapias fueron igualmente eficientes en preparación para la timectomía. Entonces, era muy importante ver esto. Otra cosa era que no había evidencia en la literatura sobre el uso de recambio plasmático para el mantenimiento de miastenia gravis crónica. Entonces también le dicen, si es un paciente agudo o una miastenia juvenil o una paciente con crisis MuSK, es muy eficiente, pero para el mantenimiento, cuando ya son crónicos, no hay suficiente evidencia. Puede que en la que salga el año entrante haya cambiado esto, pero esto es lo que hay, es mi paradigma al conocimiento actual. ¿Ok? Ahora sí vamos a hablar sobre los paradigmas. Esta era la pequeña introducción. ¿Cómo estoy de tiempo? Re mal, pero bueno, corremos un poquito. El recambio plasmático todavía se considera por muchos médicos que es inconveniente. Entonces, en el estudio de Barnett, él llegó a la conclusión que los cambios en los índices de calidad de vida respaldaban los hallazgos recientes y que la inmunoglobulina intravenosa y el recambio plasmático terapéutico como tratamiento eran similares para tratar los pacientes con miastenia gravis moderada a grave. El otro paradigma que es inconveniente, en el estudio de Ebadi, ellos encontraron que el recambio plasmático terapéutico se puede realizar de forma segura y de manera ambulatoria en pacientes con acceso venoso periférico con mínimo o ningún inconveniente para el paciente y para el médico. Estaban pensando en la tranquilidad del médico también. Y estos son los resultados que ellos tuvieron. Hicieron, comparando filtración con centrifugación, encontraron que era mucho más eficiente hacerlo por centrifugación que hacerlo por filtración. Otro paradigma, es invasivo y requiere acceso venoso central. Las conclusiones fueron que los resultados sugieren que es posible usar solo venas de las extremidades superiores para acceso venoso en la mayoría de los pacientes ambulatorios. Hace 2 días atrás tuvimos una reunión con los hematólogos aquí en El Salvador y me decían, pero es que hay muchos pacientes que están con las venas muy dañadas por las quimioterapias, por las gran cantidades de punciones venosas que le han hecho. Sí, obviamente, como les dije, es una condición propia del paciente y propia del médico, que él es el que tiene que decidir si lo hace ambulatorio o prefiere ingresarlo para poner un catéter central, hacer el procedimiento, dejárselo 8 o 15 días y luego tener que retirarlo.
porque estas venas también se van dañando. Ya no le sirvió la subclavia de este lado, entonces la del otro lado, luego la yugular de un lado, ya terminan es como un Cristo pullado por todo lado. Goupil estudió que el recambio plasmático es invasivo y requiere acceso venoso central. La conclusión es que el acceso venoso central para recambio plasmático se puede utilizar con éxito en la mayoría de los pacientes con miastenia gravis y puede reducir la morbilidad en el procedimiento. ¿Qué hice? Es caro. Ese siempre es el caballito. No, pero es que eso es tan caro. Resulta que no, que a la larga termina siendo muy económico, porque acorta estancias hospitalarias, acorta el uso de otras drogas para combatir las complicaciones de las drogas que le estoy dando al paciente. Entonces a la larga termina siendo más económico. En el estudio de Winters, que esto es del 2011, él decía que el costo directo de 5 sesiones de inmunoglobulina intravenosa con un total de 2 gramos por kilogramo fue de aproximadamente $10,300 en Estados Unidos, mientras que pagando unos sets carísimos de recambio plasmático, ellos encontraron que 5 sesiones de recambio plasmático solo costaban $4,600, un ahorro aproximadamente de un 40% en los costos. Entonces, en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, los costos directos de la terapia con inmunoglobulina intravenosa es más de 2 veces los costos del recambio plasmático. Entonces, entonces ya no es tan caro, ¿no es cierto? Además que si yo evito que entre a la unidad de cuidado intensivo, se me abarata muchísimo más. Porque ¿cuánto vale una unidad de cuidado intensivo? Esta parece ser una opción de terapia de primera línea menos costosa para el tratamiento con síndrome de Guillain-Barré. En el Centro Hospitalar de Lisboa, ellos hicieron varios estudios. Consideraciones importantes: paciente con Guillain-Barré, 70 kilogramos de peso, recibieron 0.4 gramos de inmunoglobulina intravenosa durante 5 días. Y la eliminación de 250 mililitros de plasma por kilo. Ay, ¿qué pasó? Ya quería acabar, ya me entró el afán. Aquí. De recambio plasmático, el costo que ellos tenían era aproximadamente 31.5 euros por gramo. Esto daba que el costo total, vámonos por acá abajo, era de 4.410 euros, mientras que el recambio plasmático era de 3.300 euros. El tratamiento con recambio plasmático disminuyó un 34% el costo. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los investigadores que han hecho los estudios. Entonces, ¿qué debemos considerar? Primero, que los procedimientos de aféresis son técnicamente seguros. Las máquinas actuales son unas máquinas muy seguras que se manejan por una serie de algoritmos que tienen unos mínimos y unos máximos para cuidar tanto al donante como al paciente. Y mientras el operario y el médico no se salgan de esos mínimos, esos máximos, yo les aseguro que más del 99% de los procesos van a ser exitosos. Ya cuando yo comienzo a jugar y a salirme de esos mínimos y esos máximos es cuando estoy asumiendo riesgos innecesarios. Son confiables y son rápidos. ¿Por qué son confiables? Porque la experiencia que se ha venido acumulando es muy grande. Y hay asociaciones especializadas exclusivamente en trabajar aféresis, como la ASFA es una de ellas, con excelentes resultados tanto para el paciente como para la recuperación del donante. ¿Qué debo considerar yo al tomar una decisión de tener un equipo de aféresis? Primero que todo, que sea un buen equipo, porque hay de todo. ¿Ok? Segundo, que el personal esté entrenado y motivado, porque también hay muchas personas que les venden a ustedes unos equipos y van y se los dejan y no vuelven a entrenarles el personal. ¿Ok? Siguiente, preferiblemente 2 operadores por procedimiento. Esto es básicamente para pacientes ingresados en cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mi doctora que me está manejando la máquina, pero tengo que tener un médico viendo las condiciones del paciente, porque a veces ella no puede estar en los 2 sitios al mismo tiempo. Sobre todo si son pacientes entubados que ya están muy malitos, es muy importante que haya 2 médicos trabajando con él. El personal tiene que ser calificado para manejar las emergencias que se puedan presentar. Consentimiento informado, en el caso de los donantes sí, porque es que a veces llevamos los donantes como las vacas al matadero, no tienen ni idea para dónde van. Y ven la máquina de aféresis y dicen, ay, ¿qué me van a hacer? Entonces, que él sepa que le van a hacer, que lo autorice. Y en el caso de pacientes que están en coma o que están en una condición que no pueden dar la autorización, que haya un familiar responsable que la dé, que haya suficiente material educativo para el donante. Sí, claro, hay que informarles, ellos tienen que saber. Y el manual de procedimientos no debe estar en la oficina del director, tiene que estar al lado de la máquina. Porque en el manual donde ustedes les dicen, en el caso de que la máquina dé alguna alarma, ¿qué pueden ustedes hacer?
La decisión de elegir una máquina de aferesis se debe considerar usuario operador entrenado, facilidad de uso, rapidez y tiempo del proceso, multiplicidad de procesos que se pueden hacer con la misma máquina, control del confort del donante o del paciente, para qué la van a utilizar, si es para donantes, si es para terapia o si es para ambos, especialista clínico con servicio técnico calificado y entrenado, sí, porque si la máquina emite una alarma muchas veces de algún fallo en el procedimiento, el servicio técnico tiene que estar en capacidad de repararla, y los costos de los insumos no dejan de ser importantes. Es muy importante para nosotros como médicos que sepamos que nosotros tocamos la vida de los pacientes cada segundo, y es muy importante que saber que ellos dependen de nosotros y que nosotros debemos contribuir a la sociedad a través del cuidado de la salud. Entonces, si hay alguna pregunta, les agradezco que la hagan ahora o callen para siempre. No, mentira, si de pronto tienen alguna duda que no puedan hacer, lamentablemente yo tengo que salir prácticamente corriendo para el aeropuerto, entonces a través de mis colegas aquí en El Salvador que tienen mis datos me pueden preguntar y con muchísimo gusto yo les respondo. Entonces, si hay alguna duda o comentario. Pasiones secretas, derramamientos de sangre, nada. Bueno, entonces muchísimas gracias. Ahora no quiso, ahora ya no me quiero besar, ya terminó, ya. Sí, ya me están sacando también. No, mentiras. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por haberme escuchado, y estoy a sus órdenes. Le haremos entrega al doctor Juan Carlos Calderón por su valioso aporte. Sí. La doctora de Cruz le entrega el diploma.